Hay una consola que perdió muy fuerte contra PlayStation, pero esa misma consola le enseñó a toda la industria cómo hacer juegos en 3D. A comienzos de los años 90, Nintendo dominaba el mundo de los videojuegos, con la NES y la Super Nintendo. Pero el 3D estaba dejando de ser una curiosidad de los arcades para empezar a meterse en las casas de todos. En 1993, Nintendo firma una alianza con la empresa Silicon Graphics, empresa especializada en gráficos 3D utilizadas en cine y simulación avanzada. El proyecto en el principio se llamó Proyecto Reality. Se metían todas las consolas en una casa, después se nominaba así, después ya eran hermanos que era como un ojo así como reality, ¿no? Perdón. Y en 1994 cambia su nombre a Ultra 64. La consola fue diseñada desde cero para procesar entornos tridimensionales reales. Detrás del hardware estuvo Genjo Takeda y en el plano creativo para tener un juego de lanzamiento estuvo Shigeru Miyamoto liderando el juego Super Mario 64. Este desarrollo comenzó en 1993 y tomó casi 3 años. Primero diseñaron el movimiento del 3D, después los niveles. Y así el 23 de junio de 1993 llegó al mercado no Ultra 64, sino la Nintendo 64. La Nintendo 64 tenía un CPU NEC BR4300 que iba a 93,75 MHz. Tenía un GPU llamado Reality Compressor y una memoria de 4 MB que se podía expandir con el Expansion Pack. Que esto mejoraba un poco las gráficas, no mucho, pero un poco. Pero había ciertos juegos que sí te lo pedían, como Donkey Kong, Perfect Dark y otros. La consola incluía un Z buffering real, filtrado bilineal y corrección de perspectivas. Tenía una resolución nativa de 240p a 480i. Para que lo veamos en perspectiva, una imagen en HD es 1080p y esto era 240p. O sea, un cuarto de esa imagen. Era potente para su época, pero compleja para programar. Todo muy lindo con la consola, pero ¿qué juegos traía? Acá tenemos que hablar de pilares de la industria del gaming en 3D. Super Mario 64 vendió 11.91 millones de copias e introdujo muchísimas cosas al gaming actual. Por ejemplo, el movimiento analógico preciso, la cámara funcional, el diseño no lineal y un mundo hub central. Antes de Mario 64 el 3D era experimental. Después de Mario 64 el 3D tuvo reglas claras. Pero Nintendo no solo se quedó con este juegazo, tenía otras cartas bajo la manga. En 1998 llega Legend of Zelda Ocarina of Time con un aproximado de 7.6 millones de ventas. Este juego introducía el sistema Z-Targeting, que resolvió el combate en entornos 3D y se convirtió en estándar para juegos en acción modernos. Pero no solo se quedó con esos dos juegazos Nintendo, había uno más que faltaba. En 1997 Rare lanza Golden Age 007, dirigido por Martin Hollins. Demostró que un shooter podía funcionar correctamente en una consola usando un control analógico y un multiplayer local. Antes de este juego todos los shooters eran de PC y solo quedaban ahí. Uno que otro salía para consola, pero no, todos querían PC. Pero pará, si te gustan estos análisis históricos, deja tu like y coméntate algo. Y si tenés algún primo vicioso, compartile el video. Ahora seguimos. La Nintendo 64 venía de la Super Nintendo, que utilizaba cartuchos, y de la NES, que también utilizaba cartuchos. Cuando el mercado estaba apuntando hacia los CD, Nintendo dijo: no, vamos a mantener los cartuchos. Y así fue. La capacidad de los cartuchos de Nintendo 64 eran hasta 64 megas, mientras que en PlayStation los CDs tenían hasta 650 megas. El cartucho ofrecía carga instantánea, mayor durabilidad y menor piratería, que aquí es el foco donde apuntó Nintendo. Básicamente no querían que pirateen con CDs su consola y entonces dijeron:
sigamos con los cartuchos. Pero había algo negativo en los cartuchos. Había un mayor costo de producción, menos espacio para el audio y cinemáticas, y había un menor atractivo para las third parties. Es por eso que Square se fue de Nintendo y lanzó Final Fantasy VII en PlayStation. Pero ¿cuál fue el resultado de elegir cartuchos cuando todos estaban yendo al CD? Y bueno, Nintendo terminó con un catálogo de 388 juegos, mientras que la competencia superó los 4000 juegos. Nintendo priorizó la ingeniería, mientras que Sony priorizó el mercado. Y esa diferencia definió la generación. La Nintendo 64 vendió aproximadamente 32.93 millones de consolas. La PlayStation superó los 100 millones. En números, la generación tuvo un claro ganador, pero acá está el punto clave. Mientras Sonic dominó el mercado con volumen y catálogo masivo, Nintendo definió cómo se diseñan los videojuegos en 3D. Una ganó la guerra comercial y otra ganó nuestros corazones. Y en un cierre final, la Nintendo 64 tuvo limitaciones muy claras. El cartucho redujo muchísimo su catálogo, la arquitectura era muy compleja y finalmente perdió la generación, pero dejó bases que siguen vigentes al día de hoy. Estableció el stick analógico como estándar para los juegos en 3D, definió la cámara moderna en tercera persona, estructuró el diseño tridimensional actual y convirtió el multiplayer en una identidad de cada consola. Algunas consolas ganan en el mercado, otras ganan en el lenguaje. Y en 1996 Nintendo cambió el lenguaje de los videojuegos en 3D. Y bueno, hermanito, nos estamos viendo. Déjate tu like y comenta si querés algún análisis por ahí. Nos estamos viendo. Bye.